Muchas gracias. Saludos a cada uno de ustedes en cualquier lugar donde nos encontremos. Eh, Ahora que decía Katy en su comentario que ya van 4 años de esta experiencia, eh, me ponía a pensar que cada vez son más personas las que colaboran, quieren colaborar, que cada vez somos más espaciados los de el equipo base que tenemos tiempo, ¿no? Entonces, eso es bonito porque después de 1 o 2 meses uno vuelve con ganas de estar aquí. Qué bueno. Espero que no se me vaya la energía eléctrica. A mí, crucemos dedos para que eso no pase. Vamos a trabajar hoy el texto bíblico del día de hoy. Les advierto un poquito que vamos a tratar algunos temas un poquito complejos, porque el texto se presta para aclarar algunos elementos que son importantes dentro de nuestra reflexión. Quiero invitarle a que veamos algunas páginas, ¿no? Hay algunos que critican a la Iglesia Católica por hacer esto. En estos días mismos, una vez más, sobre todo a la Iglesia Hermana de Cuenca, salieron en procesión para pedir a Dios que nos mande lluvias a este empobrecido país. Bueno, la fe funciona porque empezó a llover hace 2 días y más bien hoy ya empezó hasta a meterse agua en las casas de algunas personas, ¿no? Siempre será un problema esto. Pero algunos critican y dicen que los católicos pues somos un montón de idólatras y que por lo tanto por nuestra idolatría estamos en una religión falsa, lo que determinaría que nosotros como católicos no nos vamos a salvar. Sin embargo, a otras personas se les critica por hacer esto en las iglesias evangélicas, ¿no? Por esas campañas de sanación donde se dice que solamente es una manipulación de las emociones y que solamente están interesados en los diezmos y que las personas allí ya no quieren vivir en el mundo, se empiezan a alejar, no quieren trabajar, etcétera, ¿no? También a ellos se los critica y curiosamente también se dice que ellos no son los que se van a salvar, tampoco se van a salvar. Nos burlamos de estas personas que a veces vienen a nuestras casas, creemos que es una manipulación ideológica, porque vienen a hablarnos de un libro que ni siquiera es la Biblia. Nos pensamos que tampoco ellos se van a salvar porque es una religión inventada por seres humanos y sobre todo porque es hecha en Norteamérica y que tiene un claro valor ideológico. Por lo tanto, tampoco ellos se van a salvar. Finalmente, también nos criticamos de estos hermanos testigos de Jehová, ¿no? Que últimamente ya casi no golpean puertas como lo hacían hace algunos años. Ahora se paran en unas esquinitas con sus revistas para anunciar que el fin del mundo está cerca y que ni los primeros que hemos mostrado, los católicos, ni los segundos, los evangélicos, ni los mormones, ni nadie se va a salvar. Solamente ellos porque son los testigos de Jehová y que ellos van a ser los únicos que se van a salvar. Bueno, esta es la realidad que vivimos a veces en nuestro mundo. Creer que la salvación depende de la confesión religiosa que uno tiene. Creer que la salvación depende de la confesión religiosa que cada uno de nosotros tenemos. Y todos juntos nos oponemos a estos porque estos no tienen religión, a estos que llamamos a veces de manera despectiva ateos, creemos que ellos definitivamente van en el último vagón de la salvación. Por lo tanto, pareciera que en este siglo XXI todo se juega en la discusión de quién tiene la verdad, de quién tiene potestad para predicar y quiénes tienen de alguna manera asegurada la salvación. Y no acabamos de entender, y este es un primer detalle que les invito a que lo tomen nota, que lo anoten, que lo reflexionen, ¿no? Las religiones no son el fin. Las religiones son apenas medios para mostrar el amor de Dios, un amor que debe movernos a ser mejores personas. ¿Sí? Las religiones son como esas vocaciones particulares en las cuales cada uno tiene que ir viendo dónde se siente mejor, dónde puede ser mejor testigo del amor de Dios, dónde puede construir el reino de Dios. En mi caso, yo muy personal, y permítanme un momento hacer una propia confesión de fe.
Cuando yo me declaro católico y creo que me siento católico, muy a gusto en la Iglesia Católica, no lo hago porque creo que la Iglesia Católica es la verdadera. No, en nuestra iglesia también tenemos una serie de problemas, de antitestimonios, de incoherencias que pueden llevar a que más de algunos sienta hasta desconfianza. La razón por la cual yo permanezco firme en la Iglesia Católica es porque respetando la religión de los demás, las confesiones de fe, yo siento que en la Iglesia Católica vivo algo que para mí es extremadamente importante en el camino de la salvación. Y eso se llama la comunidad. Creo profundamente en la comunidad. Ese es el título de un libro que habla sobre la experiencia de fe de nuestro querido Monseñor Leonidas Proaño, ¿no? En su libro él decía, yo creo en el hombre y creo en la comunidad. Yo también me adhiero a eso, yo creo profundamente en la comunidad. Creo que la salvación no es una cuestión individual. Creo que la salvación es arrimar hombros para juntos procurar la mayor dignidad, la mayor justicia para el mayor número de personas posibles, empezando siempre por los más vulnerables, por los más sencillos, por aquellos que a veces han sentido o sienten como que Dios le da la espalda. Ahí nuestra tarea de decirle que Dios está a su lado, que Dios escucha sus clamores, que Dios está presto para socorrerlos el momento en que lo pidan. Es la única razón. Luego, ¿esto se hace solo en la Iglesia Católica? No, no es verdad. No es verdad que solo los católicos somos idólatras. Habrá idolatrías también en otros grupos religiosos. No es verdad que solamente esos rasgos de emotividad exagerada es propiedad de las iglesias evangélicas. También en la Iglesia Católica hay movimientos que hacen uso de la emotividad para causar sensaciones de temor, de miedo, de angustia en la gente. No es verdad que solamente los testigos de Jehová a veces son cerrados y no quieren dialogar con nadie. También en nuestras iglesias lo hay. Entonces dejemos claro, yo creo que es importante dejar claro que no son las religiones el fin de nuestra fe en Dios. Son los medios, los mecanismos. El fin último, para hablar en palabras de Jesús, es el reino de Dios. Que Dios reine en este mundo, que Dios sea el que habite y sea soberano en nuestros corazones humanos, para que finalmente nos podamos mirar unos a otros como hermanos, respetarnos, respetar nuestras diferencias, respetar nuestras ideologías, respetar nuestras etnias, respetar nuestras convicciones ideológicas, respetar nuestras orientaciones sexuales. Al fin y al cabo, todos somos criaturas de Dios. En los textos de esta semana, adentrándonos en ellos, quiero llamar la atención sobre un texto que es curioso. Rara vez le tomamos en cuenta este texto por lo duro que representa, pero que nos sirve para completar esta introducción en la que hemos querido sostener que las religiones son un medio, no un fin. Y es la primera lectura de la carta de Santiago, que me permito leerla en el capítulo 5, versículos del 1 al 5. Debe ser uno de los textos del Nuevo Testamento más duros, más ácidos, que ha de ser complicado escucharlo cuando uno va a la Eucaristía porque a veces nos puede tocar a más de alguno, ¿no? Dice Santiago, lloren y lamentense ricos por la desgracia que les espera. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, su oro y plata se han enmohecido, y ese moho será prueba contra ustedes, y consumirá su carne como el fuego. Ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que han defraudado al trabajador que cegó sus campos está clamando contra ustedes. Su grito ha llegado a oídos del Señor. Han vivido en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado al inocente y lo han matado, porque no podía defenderse. Qué palabras más duras. No sé si mientras lo iba leyendo algunos de ustedes
que les da por leer bastante la Biblia, les habrá resonado como me resonó a mí cuando lo leí el texto de Isaías en el capítulo 1 a partir del versículo 17, cuando Isaías cuestiona a los que van al templo a rezar, a levantar las manos, a cantar, a quemar incienso, a hacer ofrendas, y dice que Dios no le gusta nada de eso, que cuando levantan las manos para rezar, Dios mira a otro lado, que se tapa la nariz para no oler el incienso, que no le interesa sus ofrendas. E Isaías les aclara a la gente que va a las iglesias, lo único que Dios quiere es que cuidemos al huérfano, que protejamos a la viuda, que atendamos a los más pequeños. Y luego viene una hermosa promesa en Isaías. Repito, los que quieran luego leerlo con un poquito más de calma. Isaías capítulo 1 a partir del versículo 17 en adelante. En un momento Dios hace una promesa. Cuando nosotros cuidemos de nuestros hermanos los más pequeños, cuando vivamos la justicia, cuando aprendamos a respetar el derecho, Dios nos dice, entonces ahí sí, vengan a mi templo a rezar conmigo, que yo les hago una promesa, que aunque sus pecados sean rojos como la sangre, yo los volveré blancos como la nieve. Y esto es palabra de Dios. ¿Mm? Para esto sirven las religiones. Así que en el fondo ya pudiéramos adelantar la conclusión final de toda esta reflexión del día de hoy. Finalmente, si tuviésemos que respondernos a la pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? Pues la religión verdadera es amar a los hermanos hasta estar dispuestos a dar nuestra propia vida por ellos. Y no nos referimos a una muerte por martirio, no, sino a dar la vida diaria, la vida constante. Eso que decía hace algún rato una hermana mientras hablaba. Yo le mandé un mensaje, Padre Lauren, y usted me contestó y me dio un consejo y me hizo bien. Eso es dar la vida. Dar la vida porque en este momento algunos de ustedes han dejado otras tareas para formarse. Dar la vida como algunos que visitan enfermos, les llevan la comunión, hacen un mercado para los más sencillos. Eso es dar la vida. No estamos hablando aquí de grandes héroes que están dispuestos a morir crucificados, sino dar la vida poquito a poquito, hacer de nuestra vida un servicio a los demás. Esa es la verdadera religión. Y lo hemos hecho así, esta introducción, para poder ubicarnos en el texto del día de hoy. El texto del día de hoy viene tomado del Evangelio de Marcos. Allí se va a establecer un breve diálogo entre Jesús y sus discípulos. ¿Mm? Antes de leerlo, pues tengamos un contexto, ¿no? Los discípulos van a dar una vuelta por ahí por el camino y de pronto ven a un hombre que está expulsando demonios en nombre de Jesús y quieren impedírselo porque no era parte del grupo de los discípulos. Y luego Juan le informa a Jesús sobre este hombre aparentemente atrevido que se ha atribuido una autoridad que Jesús no le ha dado. Curiosamente, Jesús utiliza el evento para invitar a sus discípulos a no frenar a nadie que trabaje en bien de los demás, porque esa persona, sea cual sea su confesión religiosa, incluso sin tener ninguna confesión religiosa, está contribuyendo al reino de Dios. Entonces, leamos ahora el texto. Está tomado del Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículos del 38 hasta el 43, y luego los versículos 45, 47 y 48. Y dice el texto, en aquel tiempo Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla
que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, pues más vale entrar manco a la vida eterna que ir con las dos manos al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojados al lugar de castigo. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con ambos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra de Dios. Quiero invitarles durante unos pocos segundos a que fijen su mirada en la pantalla, en el texto, y sobre todo miren las palabras que me he dado a la tarea de resaltar en negrillas, porque sobre ellas vamos a reflexionar. Hemos resaltado la palabra demonios. Nadie que haga milagros en mi nombre será capaz de hablar mal de mí. La palabra pecado y la palabra el fuego que no se apaga, el infierno. Permítanme, el texto es mucho más rico de lo que yo voy a resaltar ahora, pero siempre por cuestiones de tiempo habrá que limitarnos en nuestra reflexión y quiero concentrarme en estas cuatro reflexiones, en estos cuatro temas para luego poder hacer alguna conclusión. Entonces, analicemos algunos aspectos del texto. El primero es la expresión demonio que aparece allí. Es muy común que nosotros confundamos y utilicemos la palabra diablo y demonio como si fuesen sinónimos, y no lo son. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Yo algún rato le decía a algún grupo, pareciera que nosotros vivimos nuestra fe más creyendo en el diablo que en Jesucristo, dándole más valor al infierno que al reino de Dios. Y hay algunos que tenemos esa obsesión por andar viendo endemoniados y posesiones diabólicas en todos lados. Quizás es hora de parar tantas películas de terror que nos encanta ver sobre exorcismos. En la Biblia, estas dos palabras significan dos cosas completamente distintas. No podemos, escúcheme bien, no podemos hablar de posesión demoníaca y posesión diabólica como si fuesen la misma cosa. Diablo y demonios no son sinónimos. ¿Mm? No se pueden atribuir ambos términos para un personaje que tenta, que causa enfermedades. Los evangelios, la Biblia en general, pero de manera particular, los evangelios en eso son muy cuidadosos. En los evangelios, la posesión siempre es demoníaca. Por favor, eso grábeselo. Si está usted con su cuaderno, escríbalo y subráyelo. La Biblia nunca habla de posesión diabólica, habla de posesión demoníaca. Por lo tanto, aclaremos qué es el demonio. Demonios viene del griego daimonión. Es un término neutral que se refiere a la personificación de algo abstracto. ¿Sí? No toda enfermedad en la Biblia era atribuida a un demonio. Si la causa era patente, era visible, por ejemplo, una herida, una deformidad de un brazo, de un pie, pues se sabía que eso era una enfermedad corporal y eso no tenía nada que ver con el demonio. La medicina en el tiempo de Jesús podía distinguir entre estos tipos de enfermedades que eran de causas naturales y aquellas que eran de causas desconocidas. Y a estas enfermedades de causas desconocidas es a las que se les atribuía un demonio. ¿Mm? Endemoniado era entonces cualquier persona que actuaba extrañamente. Curiosamente, a Juan Bautista y al mismo Jesús se les atribuye estar endemoniados. Mateo 11:18 nos dice que Juan Bautista no comía ni bebía porque tenía un demonio. Y de Jesús
Después de que la gente lo escucha decir que quien no acepte su mensaje, o mejor dicho, quien acepte su mensaje, no moriría, los judíos ya tenían certeza de que Jesús tenía un demonio. Usted lo puede ver en Juan capítulo 8, versículo 52 y en el mismo Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 20. Es decir, estar endemoniado era estar loco. Estar endemoniado era actuar de una manera extraña. Estar endemoniado era dejarse dominar por una pasión incontrolable. Si nosotros hablásemos hoy en nuestro siglo XXI, pudiéramos decir que muchos de nosotros tenemos un demonio. Por ejemplo, algunos tenemos el demonio de la envidia, esa pasión enfermiza que no nos deja disfrutar por estar mirando a la otra persona a la que le tengo envidia. ¿Mm? Algunos llevamos ese demonio del celo, unos celos que no logramos controlar, que no hace que respetemos al otro. Algunos tenemos ese demonio de la codicia, de querer tener cada vez más y más dinero. Algunos han caído en el demonio del alcohol y no se dan cuenta que de tanto beber se están embruteciendo, están destruyendo su hogar. Comportamientos extraños, comportamientos que no entendemos. A esos en el Evangelio o en los Evangelios se los llama endemoniados. ¿De acuerdo? Por su parte, la Biblia, el Nuevo Testamento, no son más de 3 o 4 veces en todo el Nuevo Testamento, en sus 27 libros, donde aparece la palabra diablo, diablo, del griego diabolos. Este sí es un nombre propio y generalmente siempre va acompañado de un artículo. Se lo llama el diablo, el maligno. Esta palabra diablo, este griego, este término griego diablo, traduce el término hebreo Satanás, que a su vez puede ser traducido como el enemigo. Es decir, el diablo es el enemigo, el que divide, el que separa, el que aleja al ser humano de Dios. Ningún evangelio habla de posesión diabólica. Al diablo no se le atribuyen enfermedades porque su influencia no es física, su influencia es moral. El diablo lo que nos tenta es a caer propiamente en el pecado. Ya volveremos para explicar lo que es el pecado, ¿no? Pero básicamente es llevarnos al pecado. Por ahora podemos resumir, si queremos tener por lo menos ya claridad desde el principio, pecado es toda acción que nos aleja de Dios y por tanto nos aleja del hermano, que es lo mismo que decir que pecado es toda acción que nos aleja del hermano y por lo tanto nos aleja de Dios. La influencia del diablo no es externa, sino desde adentro. Por eso los evangelios reconocen que el diablo quiso cambiar la motivación de Jesús en las tentaciones que se vivieron en el desierto. Incluso puede llegar a ser un enemigo tan poderoso que hasta puede tomar textos de la Biblia para tratar de engañarnos. A Jesús le lee un texto bíblico, llevándolo a la cima del templo. El diablo le va a decir: lánzate, Jesús, está escrito en la palabra de Dios que los ángeles no dejarán que te hagas daño. Jesús le va a responder también con el texto bíblico. Pasadas las tentaciones, el diablo no puede vencerlo a Jesús porque Jesús está muy agarrado de su Padre. Jesús está en profunda obediencia al Padre, que no va a permitir que nada lo aleje. Dice el texto de una manera media enigmática que el diablo se retiró para esperar una mejor ocasión. Y esa mejor ocasión será para tentarlo a Judas. A Judas. ¿Sí? Eso lo podemos leer nosotros en Juan capítulo 13, versículo 2. Judas, uno de los hombres, no sé si sabían ustedes como anécdota, que Judas es al único al que Jesús personalmente lo llama amigo, lo que nos deja entrever que tendrían una relación muy cercana. Y entonces la tentación del diablo a Judas tiene una magnitud enorme. Judas se deja confundir de tal manera que olvida, desecha la amistad con Jesús
y termina entregándolo, ¿no? Otros textos donde aparece el diablo va a ser, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? El diablo es el que siembra la cizaña, el que siembra la enemistad, el que siembra la pelea, el que siembra la discordia entre nosotros. Mateo capítulo 13, versículo 25. Saca el mensaje de Dios de nuestros corazones. Lucas capítulo 8, versículo 12. En el Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 y Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, dice que el diablo nos persigue. Finalmente, un texto contundente en la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 8, dice que todos los que pecan pertenecen al diablo. Todos los que pecan pertenecen al diablo. Resumamos entonces brevemente. Del diablo solo se dice que es el que nos aleja de Dios, es una figura personalizada, es el mal que nos lleva a creer que toda la maldad tiene sentido, el que nos quiere hacer creer que el pecado es parte de la vida. Los endemoniados en la Biblia son enfermedades, comportamientos que no eran normales. De pronto alguna persona con un problema de neurosis, alguna persona que se dejaba llevar por la violencia y la ira y mataba a alguien, esos eran endemoniados. Entonces, si volvemos al texto de hoy, lo que Juan y el resto de discípulos habían visto era a un hombre que estaba atendiendo a una persona que estaba teniendo un comportamiento anormal, anormal. Y eso es lo que les molestó. Vamos al segundo tema de hoy que me parece muy importante porque yo hace un rato dije algo que algunos si se pone a pensar puede hasta cuestionarme, ¿no? O sea que no importa en cualquier religión porque todas salvan. Pues sí, yo lo reiteraría que sí, cualquier religión nos puede salvar siempre que vivamos el amor a Dios y al hermano. Sin embargo, hay que diferenciar entre hacer el bien al otro como parte de mi vanidad y hacer el bien al otro en nombre de Cristo. Y lo explico brevemente, muchos de nosotros podemos caer en la grave tentación de ayudar al otro solo para obligar a esa otra persona a estar endeudadas con nosotros con un sentimiento de gratitud. Por eso a veces podemos decir, hoy por mí, yo mañana por ti. ¿No? Algunos lo hacemos porque ingenuamente nos hemos metido en la cabeza que Dios siempre va a premiar el 100 por 1. Entonces, no nos interesa a veces servir al otro. Lo que nos interesa es manipular a Dios para que si yo doy $1, $1, el Señor me regale 1 millón, pues. Y eso es lo que estoy buscando. Otros lo hacemos incluso solamente como campaña política, para quedar bien de forma demagógica, para tomarnos fotos. No, la obra, el amor al prójimo es en nombre de Cristo. Es un amor en el cual no esperamos nada a cambio, en el cual no esperamos nada a cambio. Para los cristianos de cualquier denominación, el principio de nuestra fe debe ser hoy por mi hermano, y mañana también por mi hermano, y pasado mañana también por mi hermano, porque yo sirvo, amo, cuido, atiendo a mi hermano, el enfermo, el desnudo, el pequeño, el hambriento, porque vivo convencido que ese es el camino que hacen los discípulos. Así hay que entender esta frase que nos ofrece hoy el Evangelio de Marcos, ¿no? Nadie que haga milagros en mi nombre será capaz de hablar mal. Jesús nos invita a tener cuidado de no ser jueces para andar condenando a quien piensa o actúa distinto a nosotros. Y yo quiero destacar aquí dos verbos para no confundirnos. ¿Podemos juzgar? Sí. Yo me río cuando dices que no hay que juzgar. Es que yo sí puedo juzgar. Juzgar es una acción de personas inteligentes. Todos nosotros como seres inteligentes podemos juzgar una situación, podemos juzgar una realidad.
Podemos determinar si esa realidad es buena o no es buena, si hay culpables o no hay culpables. Eso es parte de nuestro ser inteligente. Lo que el Evangelio de Marco nos invita y subraya la palabra es no condenar. Que yo determine que alguien es responsable de un evento no me da autoridad para condenarlo, para rechazarlo, para expulsarlo, para denigrarlo, porque ahí nos tendríamos que recordar cuando Jesús nos dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Mm? Mientras yo suelo criticar el error ajeno, Jesús nos invita a tratar de penetrar en la persona para entender cuál es su deseo, su intención o su pasión. Esto significa, una vez más lo repito, no negar el error. No somos tan ingenuos para no darnos cuenta quiénes son los causantes del hambre, del sufrimiento. Sí podemos juzgar por qué hay niños en la calle. Sí podemos juzgar por qué hay mujeres abusadas. Sí podemos juzgar por qué entre iglesias nos peleamos. Pero más allá de simplemente quedarnos en reconocer a los actores o actrices del pecado, se nos invita a ser compasivos, ¿sí? Compasivos. Tratar de pensar en lo bueno del otro. Hay un dicho que dice, nadie es tan bueno para estar ya en el cielo, pero nadie es tan malo para ser condenado al infierno. La propuesta de Jesús es, ama a tu enemigo, porque con la misma medida que mides, serás medido. ¿Mm? Una frase del Papa Francisco que me gustó mucho para cerrar este momento. Dice el Papa Francisco, no existe lugar en nuestro corazón que no sea alcanzado por el amor de Dios. Donde hay una persona que se equivoca, allí se hace presente la misericordia del Padre para suscitar arrepentimiento, perdón, reconciliación y paz. Un tercer elemento es esto del pecado, el pecado del cual se nos habla en este Evangelio de Marcos, ¿no? Hay varios términos, pero hay dos en particular que vale la pena destacarlos cuando se habla del pecado. El uno es parábasis y el otro es la jamartía. La parábasis se traduce como una transgresión, como una desobediencia, como cruzar la línea. Ahí ven ustedes algunos textos bíblicos donde se utiliza ese término, ¿no? Romanos capítulo 2, 23, en Gálatas 3, 19, Primera de Timoteo 2, 14, Hechos 2, 2. La parábasis propiamente son esas falencias, esos vicios humanos que todos tenemos. Por eso Pablo va a decir, las transgresiones no nos van a alejar del amor de Dios. El hecho de que alguna vez tengamos iras, el hecho de que alguna vez nos dé pereza, el hecho de que en algún momento sintamos hasta envidia, el hecho de que en algún momento digamos malas palabras, el hecho de que en algún momento no vivamos la fidelidad, no significa que nos vamos a condenar. Esas transgresiones, esas parábasis, son parte del ser humano y lo que nos compete como hermanos en la fe es ayudarnos para ir superando estas limitaciones. Pero curiosamente, en Romanos 3:9, y ahí ustedes pueden ver una serie de capítulos y versículos de manera especial en la carta a los romanos, Pablo utiliza otro término, utiliza jamartía para hablar de otra forma de pecado, ¿sí? O para unirlo con lo que hemos dicho ahora, la parábasis es propia de esos demonios chiquitos que todos llevamos por dentro, mientras que la jamartía es la acción del diablo, de Satanás, que nos aleja de Dios y del hermano. La jamartía es tomar el curso equivocado. La jamartía es la ofensa que hacemos al Espíritu Santo. La jamartía es mirar al hermano y a la hermana no como una criatura de Dios, sino como una cosa, como un objeto que yo deseo, como un objeto que quiero explotar, abusar, asesinar.
cuando yo no soy capaz de ver en el otro un hermano, una hermana, y voy a la iglesia, Jesús dirá, eres un mentiroso. ¿Cómo vas a ir a rezarle a Dios al que no puedes ver si no fijas tu mirada en tu hermano que está al lado tuyo? Eso es propiamente la jamartía. Eso es la jamartía. En términos pastorales, yo creo que el Evangelio de Marcos hoy nos puede llevar a pensar que nosotros muchas veces cuando hacemos nuestra confesión en la Eucaristía o en la confesión sacramental, en la reconciliación, nosotros generalmente confesamos parábasis. Decimos que hemos mentido, que hemos dicho una mala palabra, que hemos visto cosas que no deberíamos y cosas de eso. Pero rara vez hacemos ese examen de conciencia que nos pide la iglesia para preguntarnos quiénes son las víctimas de mis mentiras, quiénes son las víctimas de mis celos, quiénes son las víctimas de mi codicia. Y cuando a mí se me viene a mi mente y a mi corazón rostros concretos, mi esposa, mis hijos, mis hermanos de comunidad, la gente con la que trabajo, mis jefes, mis empleados, mi vecino, esas personas es lo que propiamente debería ser el dolor del pecado. Lo que me duele no es haber dicho una mentira. Lo que debe dolerme propiamente es que fruto de esa mentira hay una persona engañada, hay una persona que ingenuamente ha sido abusada, hay una persona a la que he cosificado, hay una persona a la que le he negado su dignidad humana. Hay otros términos más que solamente los cito a manera un poco de cultura general, ¿no? Que los pueden ver allí, que hablan pues de la idea de pecado. Cuando Jesús en la segunda parte del Evangelio nos invita a no pecar, lo que nos está invitando es a no caer en la tentación de olvidarme que el que está al frente mío es un hermano, algo que es muy fácil olvidarnos. ¿Eh? Lo vemos en estos días en nuestra ciudad. Algunos habrán escuchado las noticias, cómo nos queman la ciudad y parece que fue algo provocado. ¿Eh? Cuando uno ve que se aprovechan de que se está incendiando una casa y no falta el que se va robando unas cuestiones. Cuando vemos a una mujer en la calle y por la forma como va vestida le faltamos el respeto. Cuando agredimos a un niño, cuando despreciamos a un extranjero. Esos son los pecados que Jesús nos invita y utiliza una imagen que tampoco hay que tomársela literalmente, ¿no? Cuando Jesús dice, mira, más valdría que te cortes la mano, está utilizando una especie de hipérbole, poner una imagen de algo radical para decirte que eso radical, que es feo, porque cortarse una mano, arrancarse un ojo, es feo, pero eso con todo lo feo y doloroso que nos podemos imaginar, es mucho menos grave, mucho menos doloroso que insultar a un niño, que lanzarle un improperio a una mujer, que ver a una persona pobre y tratarla mal, mucho menos. Finalmente, nos queda un último término para cerrar, que es la palabra infierno, ¿no? Por mucho tiempo nosotros también hemos tenido la idea del infierno como un lugar físico, donde hay fuego, trinches, donde hay gente que está condenada, angustiada, sufriendo, y algunos viven temor, ¿no? Solo lo cito, lo refiero, ¿no? En el fondo este era el mayor problema que tenía Martín Lutero. Cuando Martín Lutero aún era sacerdote agustino, católico, él vivía realmente con una ansiedad, el miedo al infierno. Y ese miedo lo llevaba a radicalizar su forma de entender la religión con las consecuencias que luego teníamos. Pero el infierno bíblicamente no es un lugar lleno de fuegos, trinches, con castigos, donde la gente va a sufrir y va a gritar y tenemos miedo que haya gente que esté allá, ¿no? El término infernus es latino y traduce el término griego Hades o Gegena, ambos conocidos por ustedes, que a su vez traduce un término hebreo, Sheol, el Sheol, ¿no es cierto? Ese es
la idea de infierno. A ver si les logro conectar con esta imagen. Para los judíos, el mundo, la creación de Dios, tenía tres espacios, tres esferas, tres grandes lugares. El primero, el cielo. En el cielo, allí estaba el trono de Dios y era adorado por los ángeles, los arcángeles. Todavía nosotros en nuestra fe, cada vez que hablamos de Dios, miramos al cielo, porque creemos que Dios habita en el cielo, ¿no? Esa era la primera dimensión. Luego había una en medio, que es lo que nosotros llamamos la tierra. La tierra era el lugar donde vivían todas las criaturas de Dios, hombres, animales, aves, árboles, todo ello. Y debajo de la tierra, había una cosa que ellos llamaban el Sheol, es decir, la Gejena o el infierno. ¿Quiénes vivían allí? Pues los muertos. Las personas que morían, que ya no tenían cabida en la tierra, pues iban abajo. Hasta hoy todavía hay muchas costumbres en muchos lugares donde a los muertos les hacemos un hueco en la tierra de 3 metros, 4 metros, para que los sepulten allí, porque allá iban a parar a los muertos. Así que bíblicamente el infierno es lo que estaba más abajo. No era ninguna idea de tormento. Así podemos entender que nosotros cada domingo que vamos a la Eucaristía, cuando nos toca rezar el credo después de la homilía del sacerdote, lo decimos con toda libertad, ¿no? Creo que Jesucristo fue sepultado, descendió a los infiernos. No es que descendió porque él era malo o como algunos dicen, no es que fue a sacar a los malos. No, cuando nosotros decimos que creemos que Jesús descendió a los infiernos, lo que estamos confesando es que verdaderamente murió, murió en la cruz, murió crucificado. Y Dios, por su infinita misericordia, decidió devolverlo a la vida para dejar claro de una vez y para siempre que la maldad no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y si la maldad quiere imponer la muerte, Dios impone la vida. Por eso es nuestro Señor de la vida. Y he querido terminar porque esto, pues algunos se molestan, porque les gusta la idea del infierno, porque se dicen, no, porque si quitamos el infierno, entonces cualquiera va a hacer lo que le da la gana. Bueno, yo para evitar complicaciones, porque ya las he tenido, me gusta citar esta frase del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dicha hace 14 años, en el año 2010, en una catequesis que dio. Leamos juntos y por favor atentamente lo que decía el Papa Juan Pablo II. Las imágenes con las que la Biblia nos presenta el infierno deben ser rectamente interpretadas. Ellas indican la frustración y vacuidad de la vida sin Dios. El infierno, atención, más que un lugar, es la situación en la que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, fuente de vida y de alegría. Así que cuando Jesús dice que no debemos fallarle al hermano, que usando esa imagen muy fuerte es preferible arrancarse un ojo que hacerle daño a un hermano, nos está advirtiendo porque si lo haces, vas a estar vacío. Quiere decir que si le hacemos daño a un niño, a una mujer, a un enfermo, a un anciano, a un extranjero, lo pisoteamos, lo maltratamos, lo despreciamos, lo invisibilizamos, quiere decir que Dios no está en nuestro corazón. Y qué peor infierno que sentir que Dios no está en nuestro corazón. Hagamos pues las conclusiones finales para terminar ya. La palabra de Jesús hoy nos devela una tentación y una exhortación. El Evangelio de Marcos nos presenta la tentación de cerrarnos y negar a cualquier persona que quiera hacer una buena obra por el solo hecho de no pertenecer a nuestro grupo, por no ser católico o no ser evangélico o no ser testigo de Jehová. La tentación de creer que la exclusividad sobre Jesús y la potestad para trabajar por el reino de Dios pertenece solo a un grupo determinado. No, el reino de Dios es universal, es ecuménico, abierto a todo el mundo.
El reino de Dios no se construye en unas casitas cerradas y en grupos herméticamente cerrados entre ellos. La buena noticia, la fe, el evangelio, cuando se cierra en pequeños grupos, tiende a morirse. La palabra hay que llevarla a todos los lugares del mundo. Y como nos dice el documento de la Dei Verbum, en el Concilio Vaticano II, quizás nuestra mayor tarea es ir por todo el mundo y aún en aquellas culturas, grupos que nunca han escuchado hablar de Jesús, que nunca han practicado el cristianismo, saber que allí hay semillas del verbo divino. Allí hay semillas de justicia, de esperanza, de amor, y que son las que nosotros deberíamos destacar para decirle, eso que usted, señora, señor, hace aún sin conocer a Jesús, yo lo hago en nombre de Jesús. Por lo tanto, usted y yo somos hermanos. Por otro lado, la exhortación es a saber que todos y todas tenemos un campito en esta comunidad del reino de Dios y que todos y todas somos iguales en dignidad, en importancia. Muchas gracias. Espero.